Bienvenidos al video número 58 del curso de álgebra elemental. Ya estamos terminando casi el capítulo número 6. El día de hoy veremos la introducción al lenguaje algebraico. Acompáñame. Estoy en la mayoría de las redes sociales como Rolando Números, donde me pueden mandar sugerencias y comentarios. Comencemos. Cuando se intenta describir un proceso en matemáticas, este proceso debe de funcionar en forma general para cualquier situación posible donde esté involucrado. Esto en matemáticas se llama generalizar, y en el álgebra es importante entender y describir correctamente las cantidades que están involucradas. En un principio, trabajaremos con tres tipos de cantidades. Las primeras son cantidades conocidas particulares, los números usados comúnmente. El segundo tipo de cantidades son las cantidades desconocidas, las variables. Y ojo, hay unas cantidades que al principio pueden generar confusiones, son las constantes. Para que se entienda más claro, vamos a poner de ejemplo la solución de una ecuación general de segundo grado, que es precisamente una de las que hemos estado estudiando en los últimos videos. Para resolver este ejemplo, les comenté que uno de los métodos es por fórmula general, donde se nos debe de presentar el problema con las cantidades particulares conocidas. Estos son los números o coeficientes. Y también la X representando a la variable. En esta ecuación de segundo grado observemos que tenemos los coeficientes, que son los números que están atrás de las variables en cada término. Aquí sería -1, acá sería 6. Y acá sería -8. Y para solucionar un problema como este, pues lo normal es que tenga que pasar por un proceso para encontrar los valores verdaderos que hacen que una ecuación esté en equilibrio. Hablamos de la solución del problema, en este caso x igual a 2 y x igual a 4. Normalmente este proceso es un método bien definido. En nuestro caso lo resolveremos por la fórmula característica. Pero estos procesos o métodos requieren representar cantidades conocidas que les llamaremos constantes a los números particulares. Observemos que aquí el coeficiente de la x cuadrada lo representaremos como a, el coeficiente del término lineal como b y el coeficiente del término cuadrático como c. Y de esta manera ya podríamos representar todo el proceso que se debe de seguir mediante una fórmula que englobe a todas las combinaciones de coeficientes que puedan representar los valores particulares, los valores numéricos, y así poder seguir el proceso de una manera más sistemática. Aquí observemos que A representa a -1, B representa 6 y C está representado por -8. Y poder seguir esta fórmula general. -6 más 2 da -4 y -4 entre -2 nos da +2. Y ahora la otra solución será con el negativo. -6 menos 2 dará -8 y -8 entre -2 dará +4. Pero la idea principal de hoy es aclarar que habrá cantidades particulares conocidas como este +6. Habrá constantes representadas por las primeras letras del alfabeto, que en la generalización representarán números conocidos, y existirán las variables, como esta x, que normalmente serán las cantidades a encontrar al final de todo el proceso. Y estas variables se representan por las últimas letras del alfabeto, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. Entonces, observemos que las constantes literalmente serán las primeras letras del alfabeto, A, B, C, D, E y F, las variables por las últimas, y entre las constantes y las variables formaremos fórmulas para resolver un problema ya definido por números, para casos particulares. En realidad, traducir una redacción al lenguaje algebraico es fácil. Vamos a escribir 50 frases en lenguaje algebraico. Claro, pero en forma generalizada. Entonces, para representar un número, lo podría representar con una letra, por ejemplo A, pero pudo haber sido la letra B, o N, o K, o X. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios para acostumbrarnos
Y conforme vaya pasando el video, les voy a comentar características más específicas. Por lo pronto, para las primeras redacciones, usaré las primeras letras del alfabeto. En esta segunda oración me piden representar dos números, pues entonces lo representaré con A, B. Observen que nada más me piden escribir dos números, por eso esta coma. Entre ellos no se está haciendo ninguna operación. En esta segunda oración me piden representar dos números consecutivos. La diferencia con el de arriba es que aquí me están dando esta restricción. De manera que si me piden dos números y no me dan ninguna relación entre ellos, yo puedo usar dos letras distintas. Pero en este caso me piden dos números pero que sean consecutivos. Entonces yo sé que el primero será A, cualquier literal. Pero por esta restricción me está diciendo que el siguiente debe ser el consecutivo. Y el que sigue es el mismo A aumentado en 1. Por supuesto, en estas cosas hay que poner un poquito de sentido común. Por ejemplo, el doble de un número, pues escribiré un número. Y el doble es aquel cuyo número lo multiplicamos por 2. Intuitivamente, el doble de un número se debe de escribir como 2 por la constante elegida en forma generalizada. De manera que un número multiplicado por 3 se escribirá como 3A. Pero eso es exactamente equivalente a 3 veces un número. Y es lo mismo que el triple de un número. Claro, el amplio lenguaje del español nos permite decir una misma cosa de distintas maneras y hay que detectarla. Por ejemplo, acá, la suma de dos números lo escribiré como A más B. Como no me dice ninguna relación entre estos números, asumiré que son distintos, por lo que tengo que escribir distintas literales. Claro, aquí porque hace referencia a la suma, pero observemos que aquí se hace referencia al producto de dos números. Significa que estos números están multiplicados. Veamos, aquí me piden representar el resultado de un número más otro. Pues esta oración es equivalente o me da la misma información que la suma de dos números. Un número más otro. Recordemos que aquí siempre estamos en forma generalizada. Por lo tanto, para representar un número no definido, usaremos las primeras letras del alfabeto. Acá me pedirán el cociente y sabemos que el cociente hace la referencia a la división. El cociente de dos números. Y ahora fíjense, me piden el triple de un número, pues escribiré 3A. Más el doble de otro, pues el doble de otro será 2B. Y lo sumo, haciendo referencia a la operación indicada. Ahora, aquí me piden la suma de dos números consecutivos. Estaría tentado a poner A más B, pero hay que entender que esta restricción de aquí me está diciendo que el segundo número tiene relación con el primero, por lo que el primero lo tomaré de base y sabremos que el consecutivo es S más 1. Y entonces cuidado porque A representa un número. A más 1 representa el número consecutivo, pero aparte me piden que estos estén sumados. Por eso es este más de en medio. Ahora me piden el producto de dos números consecutivos. Pues si sabemos que los números consecutivos son A y A más 1, pues los pongo pero ahora multiplicados, porque el producto hace referencia a la operación de multiplicación. Y entenderemos que si no pongo nada entre lo que hay aquí dentro de este paréntesis y el A, pues hace referencia a la multiplicación. Así se escribe. Acá me piden la diferencia de dos números. Y como no hay restricciones, pues los tomo como si fueran distintos. No hay relación entre esos números. Por eso uso literales diferentes. Y el menos es porque esta palabra hace referencia a la resta. En la siguiente oración me piden la diferencia de un número y 5. La diferencia hace referencia a esta operación de resta y va a ser entre un número cualquiera, que lo simbolizo como A, y un número particular, porque me están dando su valor 5. Entonces no tengo permiso de poner este 5 en forma general. Con una literal le tengo que poner 5.
Aquí me piden la diferencia de 30 y un número. El menos es porque me piden la diferencia y por sentido común pongo primero el 30 y luego un número que no está definido, por lo tanto lo pongo generalizado. Generalizado pues quiere decir en forma de literal, de letra. Pero observen que acá me piden 30 disminuido en una cantidad, pero esa cantidad de la que está disminuida no me la dan. Entonces la represento con una literal, haciendo que estas dos peticiones sean equivalentes. Una cantidad disminuido en 20, un valor cualquiera disminuido en 20. Y ojo, aquí para que se acostumbren, normalmente estoy usando las primeras letras del alfabeto. Pero el representar una cantidad cualquiera se puede hacer con cualquier letra, por lo que esto también está bien. A veces en un examen me especifican qué letra usar, pero si no me lo especifican yo puedo usar A, B, C, D, E, F, la que sea. Un número aumentado en 8 unidades, pues es equivalente a que a un número cualquiera le sume 8. Un número más 8 unidades. Esta oración también significa lo mismo que la anterior. Un número aumentado en 10 unidades. Quiere decir que a un número le voy a sumar 10. Y aquí hay algo interesante. Un número par. Debemos de detectar que esto es una restricción. Y las restricciones siempre llevan algo escondido. Pero es allí donde hay que aplicar el sentido común. Me pregunto, ¿cómo puedo generar un número par? Pues escribiendo un número cualquiera que esté dentro de los números enteros y multiplicándolo por 2. Y de esta manera, si yo escribo solo A, pues estaré indicando que puede ser cualquier número. Pero si un número par lo multiplico por 2, se vuelve par. Pero también si un número impar lo multiplico por 2, se vuelve par. Y ahí es donde está el secreto. Entonces, siempre que me pidan escribir un número par, lo escribiré como 2A. Y dos números pares, pues será 2A, 2B. Sin operaciones, porque nada más me piden escribir dos números pares. Ahora, si me piden dos números pares consecutivos, pues escribiré 2A. Pero aquí que me dice que son consecutivos, lo debemos de entender como una restricción. Por lo que escribiré el mismo número par, pero para encontrar el siguiente, porque me piden el consecutivo, pues le sumo 2. Y es que en forma general, un caso particular, por ejemplo, sería el 36, un número par, pues el siguiente número par consecutivo sería el 38. Siempre se cumple que está 2 más adelante. Por eso la forma correcta en forma generalizada es escribirlo así. Un número par y el que sigue. Como detecto que hay restricción, pues entonces deben de estar relacionados, por eso uso la misma letra. Y ahora ya veremos un poquito de cosas más interesantes. La suma de dos números pares consecutivos, pues será un número par, su consecutivo, como es consecutivo llevarán relación, y me piden que ahora lo sume. La diferencia de dos números impares. Ojo aquí, primero vamos a intentar representar un número impar, pues un número impar será siempre un número par cualquiera más 1 o menos 1, porque observen que cualquier número, por ejemplo el 7, multiplicado por 2 se hace par, sería 14, y si le sumo 1, esto siempre me estará forzando a que mi número final será impar. Y entonces si me piden la diferencia de dos números impares, pero fíjense que no me dicen ni consecutivo ni nada, no hay relación, pues escribiré dos números de esta forma y sabré que por su forma los dos son impares, mientras A y B vivan en los números naturales o enteros. Un número múltiplo de 7, pues sería cualquiera multiplicado por 7. Así como los números pares son cualquiera multiplicados por 2, los múltiplos de 7 son cualquier número multiplicado por 7. Y eso me asegura que esté dentro del 7, 14, 21, 28, 35, que son los múltiplos del 7. El producto de dos impares consecutivos, pues pongo un impar,
pongo el otro impar, pero como son consecutivos, debo de aprovecharme de esta característica y sé que el siguiente impar sería este mismo sumándole 2. Por ejemplo, el que sigue del 15 es el 17. Si al 15 le sumo 2, me da 17. Por lo tanto, 2 más adelante del más 1 serían 3. Y esto me estaría asegurando que estos dos números son consecutivos, pero me piden el producto. Y el producto, pues es la multiplicación. Fíjense, aquí me piden 5 veces el cubo de un número. Pues pondré 5 veces el cubo de un número. Representaré ese número al cubo y lo multiplicaré por 5, que es equivalente a esto. 4 veces la diferencia de dos números. 4 veces la diferencia de dos números. Pues entonces, en forma intuitiva, escribiré la diferencia de dos números y la multiplicaré por 4. Claro, hay que saber que a todo. Pero ahora observemos este. La diferencia de 3 veces un número, pongo 3 veces un número y 9. Y entre ellos me están pidiendo la diferencia. Asumiré que 3 veces un número va primero, porque está escrito aquí al principio. El cuadrado de un número, pues será un número cualquiera elevado al cuadrado. El producto de 7 quiere decir que será una multiplicación entre 7 y algo. ¿Qué es ese algo? Pues es el cuadrado de la suma de dos números. Entonces pondré la suma de dos números al cuadrado. Observemos cómo me piden la multiplicación de esto con 7, porque me dicen el producto de 7 y algo. Pero este algo es el cuadrado de la suma de dos números. El producto de 6 y la suma de los cuadrados de dos números impares consecutivos. O sea, el producto de 6 y algo que no sé. Pero aquí voy a poner esta segunda parte de la oración. La suma de ¿quién? De los cuadrados de dos números impares. Perfecto. Pondré un número impar. Lo elevaré al cuadrado. Y luego pondré otro número impar también elevado al cuadrado, porque dice la suma de los cuadrados. Pero este impar tendrá que ser consecutivo, o sea, 2a más 3. La suma de 3 múltiplos de 4 consecutivos, pues pondré un número múltiplo de 4, pero entonces el siguiente múltiplo de 4 será 4a más 4. Y el siguiente será 4a más 8. Los múltiplos de 4 van de 4 en 4. Y me están pidiendo la suma de estos tres números. Acá me piden el triple del cuadrado de un número más otro número dividido entre 10. Entonces será el triple del cuadrado de un número más otro número dividido entre 10. Así quedaría. El cubo de la suma de los cuadrados de tres números. Pues pondré tres números. Y como no me dicen que son consecutivos, pues genéricamente los escribiré con distinta letra. Pero quieren los cuadrados de esos tres números. Y la suma de ellos. Aparte me piden el cubo de esa cosa. Entonces ya vamos viendo que el poder del lenguaje algebraico es muy fuerte. Porque tanto en una frase pequeña puedo describir perfectamente algo que sería un poquito más largo con álgebra. Pero así como hay que saber traducir de aquí para acá, habría que saberlo al revés. Al final del curso haré unos videos para también practicarlo de esa manera. Me piden el producto de un número aumentado en 4, pues entonces pondré un número aumentado en 4 unidades. Y otro disminuido en 8. Pondré otro número y como es diferente le pondré B. Y este irá disminuido en 8 unidades. Y me piden el producto de ellos dos. O sea, hacen referencia a la multiplicación. En la mayoría de los ejercicios aquí propuestos, las literales usadas fueron las primeras letras del alfabeto. Pero saber que en lo sucesivo hay muchas letras destinadas para fines específicos. Por ejemplo,
A una variable normalmente se le describe con las últimas letras del alfabeto, W, X, Y y Z, y vamos a definir una variable como aquella letra que en un problema vamos a descubrir su valor, es decir, la que nos quedará al final del proceso. Y habrá constantes generales descritas por las letras que acabamos de usar, las primeras del alfabeto, que representarán números conocidos al principio en las fórmulas. Recordemos que las fórmulas es una manera general de representar números, pero pueden ser cualquier número. Más adelante también nos hablarán de constantes de proporcionalidad, donde normalmente se utiliza la letra K o C. Y no es que haya restricción a usar estas. No, por costumbre los libros son las que utilizan. Pero si lo desconocemos, perfectamente podemos usar cualquier letra, excepto las últimas, que esas sí son parte de variables que están destinadas a encontrarlas. Y por último, el número de valores en una sucesión o serie se suele denotar por la letra N. Y ojo, para cada caso en particular, a veces se suelen usar la letra I, J y K. Pero a ver, haré un poquito de avance práctico para lo que haremos el próximo video. En este problema me dicen que tenemos esta área delimitada por un rectángulo y un triángulo y desean saber cuánto debe de valer la distancia X que va de aquí a acá para que cumpla que toda esta área del triángulo más el rectángulo dé 90. Pues sabemos que el área de este triángulo es base por altura sobre 2, o sea que serían 4 por 5 entre 2. Y observemos que esta distancia es 5 porque es paralela a esta. Estas dos distancias son completamente horizontales, por ser rectángulos, son paralelas. Entonces este 5 claramente se refleja en que es la misma distancia que esta. Pero también sabemos que el área de un rectángulo es base por altura. O sea, serían X por 5 o 5 por X. Y me piden que toda esta área sea igual a 90. Por lo tanto, la suma de estas dos áreas tendría que ser a 90. Pero esto también me lo pueden dar redactado como lo que hemos estado platicando. Entonces, si me lo dan redactado, yo debo de tener la capacidad de proponer este dibujo y a su vez proponer esta ecuación y resolverla con toda la teoría que hemos estado viendo en este capítulo. Es decir, 4 por 5, 20 entre 2 a 10. Y aquí ya tendremos una ecuación lineal donde las variables las dejo de un solo lado. Del otro lado me llevo los números, que sabemos que este 10 positivo está sumando del lado izquierdo, pasa restando del lado derecho. Del lado izquierdo conservo el puro 5x, esto solo, y del lado derecho hago la diferencia, 90 menos 10, 80. Finalmente, el 5 está multiplicando, pasa dividiendo, y 80 entre 5 me da a 16. De manera que para que se cumpla que todo esto mide 90 metros cuadrados, pues estaría obligado que esta distancia tendría que valer 16. Este fue el video número 58 del curso de álgebra elemental, un video dedicado a la introducción al lenguaje algebraico. Acompáñame en el video número 59, donde haremos uso de este lenguaje algebraico para escribir ecuaciones redactadas y solucionarlas. Espero que te haya gustado el video. Hasta la próxima.